Chile hoy es una neocolonia. Está caro para la república, está caro para la democracia. No tiene soberanía. Las decisiones de Chile se toman en Wall Street, las toma la Reserva Federal de los Estados Unidos, las adopta el Pentágono. Están fuerzas internacionales instaladas dentro del país. Y eso hace entonces que esa tremenda presencia transnacional dentro de que son dueños del cobre, del litio, del oro, del molibdeno, del océano, del agua dulce, de los bosques, de los fondos previsionales, por supuesto, de la AFP, pero además de la prensa, de la televisión. CNN está instalada en Chile a todo trapo, ¿no? Y las radios. Eso tiene un correlato en la cultura. No estoy diciendo ninguna novedad para ustedes que tienen cultura política, tradición dialéctica, saben que habiendo determinada realidad en la formación económica, en la estructura de la sociedad, eso se traduce en la educación, en las ideas, en la superestructura en concreto. Entonces tenemos acá que cuando Pompeo golpea la mesa, en Chile hay terremotos. O sea, don Pompeo, una semana antes del 11 de noviembre, después voy a hablar del 11 de noviembre, una fecha muy importante, el 11 de noviembre del 2019, una semana antes del 11 de noviembre, Pompeo, que no es ningún niño de pecho, porque es el jefe realmente del aparato exterior del imperio, que no es ningún tonto, o sea, llegó a general, llegó a comandante en jefe de la OTAN, fue jefe de la CIA y ahora el secretario de Estado norteamericano. Ese señor, que vuelvo a decir que no dice la estupidez de Trump, no es el payaso de Trump, es un hombre que sabe lo que dice. Ese hombre dijo a mediados de noviembre: estamos muy preocupados de la inestabilidad social en Chile y si para resolver eso se requiere otro Pinochet, Estados Unidos lo apoyaría. Cierre comillas. Es decir, es una sentencia que, por venir de quien viene, del mismo que fue capaz de invadir Libia, invadir Siria, invadir Irak, de inventar un pretexto para invadir todos esos países, hay que tener en cuenta. Pero como en Chile no hay libertad de prensa, no sabemos lo que pasa en el mundo, aquí nadie dijo nada. En Chile no se publicó esta declaración de Pompeo que dio la vuelta al mundo. Lo mismo acaba de ocurrir hace una semana. Hace una semana se reunió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Europa y la mayoría del Consejo de Seguridad, de los 5 miembros titulares y los alternos, le dijeron a Estados Unidos que no aceptaban una invasión a Venezuela, ¿no? Después, pues, el Pentágono anunció que mandaba la flota para impedir que los barcos de Irán con petróleo hacia Venezuela pudieran entrar a aguas territoriales venezolanas. El mismo Trump dijo: tenemos rodeada Venezuela, no aceptaremos la entrada de los barcos venezolanos de Irán. Los barcos entraron. Es un acontecimiento tan importante como fue en 1962 la crisis de los misiles, que estuvimos al borde de una tercera guerra. Pero en Chile no se supo. O sea, la televisión chilena, la prensa chilena, las radios de Chile no han dicho que 3 de los 5 barcos con petróleo iraní ya están en puertos venezolanos. Entonces hay que tener en cuenta este elemento. Hay que tener en cuenta que en Chile los chilenos y las chilenas no tenemos la información propia de un país democrático. No tenemos las condiciones de reivindicación, de hacer valer sus derechos que tienen los ciudadanos en una república. Por eso un filósofo que no tiene nada de izquierdista, Raúl Esquella, en una editorial del Mercurio hace un mes señaló que Chile no da los estándares de una república. Lo que hay en Chile es un poder fáctico. ¿Quién es ese poder fáctico? En primerísimo lugar, el capital extranjero. Casi el 80%, nunca se sabe exactamente, pero casi el 80% de lo que se produce en Chile está en manos de capital extranjero. Dentro de ese capital extranjero, en primerísimo lugar, las compañías del cobre, ¿no? Que tienen tanto poder
que no dan conferencias de prensa, no tienen voceros. ¿Para qué? Si tienen el poder económico y controlan el Banco Central, incluso controlan Codelco, que es la empresa del Estado, pero los gerentes de Codelco, que administran el cobre chileno, previamente han sido gerentes de las empresas transnacionales. Cambia el gobierno, salen de Codelco y vuelven a las empresas transnacionales. Hay una puerta giratoria. Ser gerente de Codelco, que la empresa que da el sueldo de Chile, significa trabajar para las empresas extranjeras privadas que controlan el 73% del cobre chileno. Bueno, y esto pasa en todas partes, pasa en las universidades. Vean ustedes los convenios de investigación que tienen las universidades chilenas, los convenios Fondesit, los convenios del Ministerio de Educación. Vean ustedes el registro civil, la base de datos de la ciudadanía chilena, las cédulas, los RUT, todo eso está en Estados Unidos, está en las bases de datos de Microsoft, el Cuerpo Bombero, la Cruz Roja. Bueno, ¿para qué seguir? O sea, es una intromisión profunda en los más recónditos lugares de la estructura económica, social y cultural, y por supuesto en las ONG. Por supuesto, financiando ONG ambientales, incluso ONG de derechos humanos, incluso ONGs sobre defensa de género, ¿no? de las distintas agrupaciones de opciones de género. Es decir, es una presencia muy notable, y el corolario, la guinda de la torta, es el financiamiento de partidos políticos, ¿no? Desde la Revolución Democrática hasta RN, UDI, Partidos de la Concertación, etc. O sea, aquí no hay un solo ministro de Hacienda, ni un solo ministro de Hacienda en 30 años que no haya sido primero funcionario del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, y que después de que termina su periodo de 4 años vuelve al Banco Mundial y vuelve al Fondo Monetario Internacional. Esto es el secreto mejor guardado. Y yo hago esta introducción partiendo de esa realidad del carácter neocolonial de la sociedad chilena y la carencia de los estándares de una república, de una democracia, porque se nos presenta la nueva constitución como una panacea, ¿no? Entonces, no, incluso hay gente que dice, yo estoy por una nueva constitución, y pasa por izquierdista porque quiere una nueva constitución. Como que si el país fuera hecho por la constitución. Y es una falacia.